En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, entonces, queridos fieles, hoy es el tercer domingo de la Cuaresma. Y en el Evangelio de hoy, nuestro Señor expulsa un demonio de un hombre que no podía hablar, de un hombre mudo. Y recordemos brevemente las tentaciones de Cristo del Evangelio del domingo pasado, donde nuestro Señor fue tentado 3 veces por el enemigo. Y somos iluminados por las tentaciones de Cristo y aprendemos que debemos vencer nuestras tentaciones. Este domingo la iglesia quiere recordarnos que el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy, que también estamos luchando contra enemigos invisibles. Nuestro Señor, con sus propios labios, confirma esta realidad en el Evangelio de hoy. Dice nuestro Señor que un demonio saliendo de un hombre y no hallando dónde ir a reposar, se regresa de donde salió. Entonces el demonio, encontrando el sitio bien arreglado, bien barrido, busca a demonios peores que él a que lo acompañen. Entonces el hombre queda peor de lo que estaba, peor. Esto es lo que sucede con personas exorcizadas y libradas del demonio, si no es que se desprenden del pecado, del vicio y los malos compañeros que los causan que pequen, de las ocasiones próximas de caer en pecado. Pronto empezarán a recaer en el pecado mortal. Y tristemente con el pecado mortal le damos entrada a los demonios para que nos esclavicen y nos dominen. El pecado mortal da entrada a los demonios. Una persona que fue librada de opresión o posesión diabólica tiene que regresar a Dios, a los sacramentos, a la oración y a mantenerse en gracia. Conozco un caso donde una señora la hechizó una bruja porque esta pobre señora católica tradicional salió con un hombre, con su futuro esposo, y la bruja estaba enamorada de ese varón. Entonces, no me acuerdo la historia, la hechizó. Entonces, la pobre señora duró años ocupando exorcismos. Y le decían los sacerdotes que tenía que caminar muy recta en su vida, en el camino angosto, porque una recaída al pecado mortal, una recaída en un vicio, algo, abre las puertas. Y lo mismo sucede donde se comete mucho pecado. Por ejemplo, en una cantina, en un bordel, donde se cometen pecados y pecados y pecados y pecados. Muchas veces esas partes, esos lugares están diabólicamente infestados. Por el pecado que se ha cometido en tal sitio, se abre la puerta a los demonios. Y entonces, esa es la realidad. Como decía un teólogo anciano, jesuita, que fue formado previo a los cambios del Segundo Concilio, decía que cada persona en pecado mortal es agente del enemigo. Agente nos convertimos del enemigo sin querer queriendo. Porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Y por eso es muy importante la confesión. La confesión no es cualquier cosa. Es necesaria porque somos de carne débil. Y en un 2x3 ofendemos a Dios. Como decía San Felipe Neri, cuídate de mí, Señor, porque si no te cuidas de mí, pronto te traicionaré.
Así decía el santo. Bueno, desde la muerte de nuestro Señor en la cruz, el poder de Satanás ha disminuido, especialmente en los países anteriormente católicos, hasta que la iglesia cambió. Estos cambios no fueron buenos porque cambiaron la doctrina católica y todos los ritos católicos, hasta el ritual de los exorcismos. Nada se escapó de los cambios. Nada. El ritual nuevo fue escrito por un comité de sacerdotes modernistas que nunca habían hecho un solo exorcismo en sus vidas. Entonces, estos sacerdotes inexpertos, en lugar de ordenar a los demonios que salgan como lo hace el ritual tradicional, solo les sugieren a los demonios que salgan. Y volvemos otro paralelo. En el misal antiguo, el tradicional, el de la misa tradicional, el canon ordena a Cristo que se haga presente en el pan y en el vino, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Es una ordenanza. El sacerdote ordena a Dios que se haga presente. En el misal nuevo ya no le dicen tanto canon, sino que es una oración, prex en latín. Ya no se le ordena, sino que se le pide en forma de oración que se haga presente. Quizás por eso sea que es tan, mírame y déjame la misa moderna. Porque vean en los exorcismos, ¿cómo se va a poner un sacerdote a sugerirle a los demonios que salgan cuando Cristo le dio la autoridad para ordenarlos? Así como Cristo da la autoridad a un sacerdote ordenado a que lo ordene que se haga presente. Entonces vean, los modernistas, los innovadores, los infiltradores saben muy bien lo que hicieron por abajo de las narices de todos los católicos, incluso los sacerdotes modernistas buenos que quieren hacer las cosas bien, pero no se dan cuenta porque no han estudiado al fondo el cambio en la doctrina, en los ritos, en la misa, y van a defender todo el cambio a capa y espada porque no han estudiado bien al fondo. No han estudiado lo que se enseñó anteriormente, la doctrina verdadera, y lo que se está enseñando ahora. Nomás estudian lo que se enseña ahora. Y bueno, mientras estudiamos nomás lo de ahora, va a ser un disco rayado. Nunca vamos a salir de ahí, nunca. Y bueno, por eso muchos sacerdotes exorcistas prefieren el ritual original en latín, porque tiene la fuerza que el ritual cambiado no tiene. No lo tiene. Y eso es un hecho. Con los cambios que dio la iglesia, entró la herejía del modernismo, como ya les estoy diciendo, les he dicho. Y con la herejía del modernismo, todo se pone en duda, incluso el mismo depósito de la fe. Sin embargo, nadie tiene la autoridad para cambiar el depósito de la fe, pero la iglesia modernista se ha dado esta libertad por medio de los cambios y la evolución de la doctrina, que es una gran herejía. Entonces, esta evolución de doctrina está basada en el modernismo, en esa herejía. Y para el modernista, nada está fijo, todo va evolucionando. Todo va evolucionando. A causa de este error, hay sacerdotes, obispos, religiosos que no creen en el infierno. No creen. Como un sacerdote de la diócesis de Phoenix diciendo que el infierno era el amor de Dios ardiente en su corazón. Esa es herejía.
Y esa herejía, ¿cuántas personas no ha llevado al infierno? Y a eso se refiere la Virgen cuando dice que cardenales, obispos y sacerdotes arrastrarán a las almas al infierno. Es por la mala doctrina. Y bueno, es un grave error no creer en el diablo y sus demonios. Y los modernistas reducen la batalla contra los demonios a solo una superstición medieval. Una superstición medieval. Y qué grave contradicción a las palabras de Cristo en el Evangelio de hoy. El modernista sigilosamente cambia y tuerce las mismas palabras de nuestro Señor. Y los modernistas de los que estoy hablando en este sermón no son el sacerdote modernista común y corriente. Ellos no saben. Son los que están más elevados, obispos, cardenales y teólogos que han revuelto, torcido y alterado la religión católica. A esos me refiero. A un cura común y corriente, ese ni va ni viene en lo que estoy hablando. Yo hablo de los mismos infiltradores modernistas que entienden estas herejías y saben lo que hacen. Bueno, no podemos, ustedes saben, pues conscientes de todo esto, necesitamos volver a la fe católica de todos los tiempos y alejarnos de la iglesia modernista que es católica solo en nombre, porque tiene otra misa, otros sacramentos, otro catecismo, otra teología, es otra religión. Y yo sé que nos cuesta aceptar esa realidad. Lean sus misales, los tradicionales, y lean los misales nuevos. Ustedes díganme, aléguenme que es la misma misa, porque no es. Es otra. Y la católica es distinta. Y bueno, no podemos tolerar directa o indirectamente una iglesia que promueve enseña doctrinas e ideologías contradictorias que se oponen directamente a la fe católica apostólica romana de todos los tiempos. Porque como dije, nuestra batalla es también espiritual y contra los demonios. Entonces, ¿para qué? Para el combate espiritual es necesario rezar mucho, ayunar, dar limosnas durante esta temporada santa. Recordemos que debemos reparar nuestros pecados pasados y hacer penitencia por ellos. Esto es muy importante para evitar una recaída que podría acabar siendo mucho peor. El profeta Ezequiel dice, los impíos que hacen penitencia por todos sus pecados y guardan los mandamientos de Dios y el juicio y la justicia, vivos vivirán. Entonces veamos qué tan equivocados están los protestantes y los modernistas que se burlan de la penitencia. Los meros modernistas, porque ya están en un pensamiento protestante. Ya murió por mí Cristo en la cruz, yo no tengo que hacer penitencia. Eso es protestante. Dijo San Pablo que tenemos que luchar por nuestra salvación con pavor y temblor. Dijo nuestro Señor, haced penitencia para que no pereceréis. Y dice el profeta Ezequiel, los impíos que hacen penitencia, vivos vivirán. Es muy claro. Y es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿A dónde escuchan esto? En la Iglesia modernista. Porque es una negación de dogma, una negación del depósito de la fe, una negación de doctrina católica. Es otra religión.
Queridos fieles, este tiempo de Cuaresma es el tiempo en el que debemos retornar a Dios. Este es el tiempo que la iglesia ha reservado para que nos enmendemos y desprendamos de todo lo que no agrada a Dios. La penitencia es una virtud. Es una virtud que ayuda al alma contrita. Ojo, el alma contrita a moderar su dolor por el pecado. Debemos tener verdadera contrición y dolor por nuestros pecados por amor a Dios, que es tan bueno, un Dios tan bueno. Recordemos que Dios Padre envió a su Hijo unigénito a este mundo para sufrir y morir por nosotros, redimiéndonos en la cruz. De hecho, Dios es mucho más grande que nosotros y nada de lo que hagamos será jamás igual a sus perfecciones, es obvio. Sin embargo, en justicia y por virtud por virtud de la justicia, debemos hacer penitencia por nuestros pecados para poder satisfacer por nuestros pecados, hacer satisfacción a Dios por nuestros pecados. Después de la conversión debemos rechazar continuamente todos nuestros pecados por amor a Dios y regresarnos continuamente a Dios a través de la penitencia y el dolor sincero por nuestros pecados. Nos debe de doler ver ofendido a Dios porque lo amamos. Y bueno, la conversión es continua hasta que Cristo nos conceda la salvación al fin de nuestras vidas. Por eso debemos luchar por nuestra salvación con pavor y temblor. Pero por eso no debemos descuidar el sacramento de la penitencia. Debemos confesar nuestros pecados al menos una vez por mes o idealmente cada 2 semanas. Debemos adquirir el hábito de decir nuestro acto de contrición en la mañana. Despertamos de rodillas, un acto de contrición. Y también antes de acostarnos, nunca se acuesten, estimados feligreses, sin rezar el acto de contrición. Es grave, grave, grave error hacer eso, porque no sabemos si vamos a despertar. Que no se les pase una noche sin rezar el acto de contrición antes de acostarse y rezarle a la Virgen un Ave María o 3 en despedida. Es buena costumbre. Y bueno, también es buena práctica examinar la conciencia antes de acostarnos. Nunca vamos a crecer en virtud, en santidad, si es que no estamos en el hábito, no hemos formado el hábito de examinar la conciencia, mínimo una vez por día antes de acostarnos, pero idealmente en la tarde y en la noche. ¿Qué hice mal? Hice esto y esto y esto y esto y esto. Y así cuando se va uno a confesar, uno ya tiene sus pecados bien conscientes porque diariamente examina su conciencia. Estimados feligreses, la examinación de conciencia es una costumbre muy básica católica. Es como, por ejemplo, como la mortificación y la penitencia. Es algo muy básico para un católico que la iglesia modernista ha desechado. Y no es bueno que las almas estén sin la práctica de examinar la conciencia, sin la mortificación de la carne y la penitencia. Entonces, bueno, pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude a hacer una buena Cuaresma. Pidámosle a Nuestra Señora que nos ayude a hacer expiación fructífera a través de todas las penitencias, sacrificios que hagamos en este sagrado tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.